Hola, bienvenidos a CodeTurbine. En esta sesión hablaremos sobre la comprensión de listas en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada comp-listas. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta comp-listas en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta comp-listas, crearemos un archivo llamado comp-listas.py. En Python, la comprensión de listas es una de las características más potentes de este lenguaje. Esta es una forma elegante, concisa y eficiente de crear nuevas listas a partir de otros iterables, como listas, tuplas, diccionarios y rangos. A continuación, os colocaré la sintaxis básica de la estructura fundamental de la comprensión de listas. Acá tenemos la sintaxis básica para la comprensión de listas. Declaramos la variable tipo lista, luego colocamos un signo igual y luego declaramos la lista en cuestión. Colocamos su corchete de apertura y un corchete de cierre, y dentro de estos colocamos su bucle for que va a iterar sobre un iterable y el elemento que va a adoptar los diferentes valores sobre los cuales va a iterar el bucle for. Y luego antes del for colocamos la expresión, que es la que va a procesar los valores sobre los que itere el bucle for para poderlos insertar o ingresar a la lista. Y tenemos que la expresión es el valor que se agregará a la nueva lista. Puede ser un elemento mismo o una transformación de él. Luego tenemos el elemento, que es la variable que toma el valor de cada ítem en el iterable. Y luego tenemos el iterable, que es la colección que estamos recorriendo. Esta puede ser una lista, un rango, entre otros.
A continuación les colocaré un ejemplo de cómo podemos crear una lista con los cuadrados de los números del 0 al 3 usando la comprensión de listas. En el código anterior tenemos un ejemplo acerca del uso de la comprensión de listas. Declaramos una lista, colocamos un corchete de apertura y un corchete de cierre, y dentro de estos corchetes colocamos un bucle for. Este bucle for dice que la variable número va a iterar sobre los valores generados por la función range. ¿Y qué valores nos va a generar la función range? Pues 4 números, porque esa es la cantidad numérica que le estamos pasando como parámetro 4. Y nos va a generar números del 0 al 3, no del 1 al 4, como se podría pensar, sino del 0 al 3. Ese rango de números va a ser adoptado por la variable número. Luego, los valores adoptados por esa variable serán elevados al cuadrado y esos valores van a ser insertados en la lista. En otras palabras, los valores que adopte la variable número que está en el for, o sea, la variable número, ahora estamos repitiendo acá la que tenemos en el for, la debemos repetir en la expresión. Esta variable número será elevada al cuadrado, o sea, a potencia 2. Y esos cuadrados van a ser ingresados o insertados en la lista. Luego esa lista la asignamos a la variable números elevados cuadrado. Y luego mediante un print imprimimos dicha variable de tipo lista. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es complistas.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprime la lista con los cuadrados de los números del 0 al 3. 0 elevado al cuadrado es 0. 1 elevado al cuadrado es 1. 2 elevado al cuadrado es 4. Y 3 elevado al cuadrado es 9. Como podemos observar, hemos generado los valores de la lista a partir de un for y de una expresión. Ahora hablaremos de los bloques condicionales if para la comprensión de listas en Python. Y es que podemos agregar una condición if al final del iterable para decidir si el elemento se incluye o no. Por lo que a continuación les colocaré un ejemplo.
En el código anterior tenemos otro ejemplo sobre la comprensión de listas, pero esta vez usando una condición is. Para ello declaramos la lista en cuestión, colocamos un corchete de apertura y un corchete de cierre. Luego colocamos el bucle for. En este estamos diciendo que la variable número va a iterar sobre el rango de números generado por la función range. En este caso, la función range nos va a generar 11 números, porque ese es el valor numérico que le estamos pasando como parámetro a la función range. 11. Números del 0 al 10. No del 1 al 11, como se podría pensar, sino del 0 al 10. Esos números generados serán adoptados por la variable número y será esta variable la que vamos a insertar en la lista. La variable número que tenemos acá la vamos a ingresar en la lista, pero no la vamos a ingresar tal cual porque en este caso hay algo especial y es una condición if. Esta condición nos va a indicar qué valores adoptados por la variable número van a ser ingresados y qué valores no. Y es que van a ser ingresados todos aquellos valores en donde el residuo de dividir la variable número entre 2 sea igual a 0, o sea, solo los números pares. Porque hay una condición matemática que dice que todo número par al ser dividido entre 2 su residuo es 0. Por lo que si dividimos el número entre 2 y su residuo es 0, estamos ante un número par. Por lo que solo los números pares van a ser ingresados a la lista. Quiero aclarar que la condición is va después del for. Luego esa lista con números pares la asignamos a la variable números pares. Luego, mediante un print, imprimimos dicha variable de tipo lista para mostrar los números pares que se han ingresado en esta. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime la lista de números pares con los números pares del 0 al 10, que son estos que tenemos acá, los números pares del 0 al 10. Todo controlado mediante una condición if. Y aclaro, esta condición if deberá ir después del for. Ahora hablaremos de los bloques condicionales if-else para la comprensión de listas en Python. Y es que en Python este nos sirve para cambiar el valor dependiendo de una condición en lugar de solo filtrar. Y a diferencia del bloque is que se coloca al final del for, el bloque if-else se debe colocar antes del for, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo.
En el código anterior tenemos un ejemplo de comprensión de listas mediante una condición if-else. Para ello declaramos una lista en cuestión. Para declarar la lista lo hacemos entre corchetes. Colocamos un corchete de apertura y un corchete de cierre. Luego dentro de estos corchetes colocamos el bucle for. En este caso estamos diciendo que la variable número va a adoptar los valores generados por la función range. ¿Y qué valores nos va a generar la función range? Pues 11 valores en este caso, porque ese es el número que le estamos pasando como parámetro. El 11. Números del 0 al 10, no del 1 al 11 como se podría pensar, sino del 0 al 10. Luego utilizamos una condición, un bloque if, else. En este caso estamos diciendo que este número, esta variable número que está en el for, la colocamos acá. Si esa variable número, al ser dividida entre 2, el residuo es igual a 0, si se da ese caso, nos va a imprimir esta expresión, que en este caso es el string con el texto número par más el número, ese número par, si se cumple la condición del if. Pero si no se cumple, colocamos el bloque else, el cual va a contener todas aquellas condiciones que no se cumplan. Y el else dice que si no se cumple la condición, se nos va a imprimir la expresión que estoy sombreando en este momento. O sea, el string como el texto número impar más el número impar. Y quiero aclarar que si solo estamos usando una condición if, la condición if va después del for. Pero si estamos usando una condición if, else, esa condición if else no va después del for, sino va antes del bucle for. Luego asignamos esa lista a la variable tipo lista números etiquetas. Luego con un print imprimimos dicha lista, la cual va a contener esta expresión si el número es par y esta otra expresión si el número es impar. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los números pares e impares del 0 al 10 con sus respectivas etiquetas. Si notan, cuando el número es par, se nos imprime la etiqueta número par, que es esta que tenemos acá, más dicho número par, que es este que estamos concatenando acá. Y cuando el número es impar, se ha ingresado a la lista la etiqueta número impar, que es esta que tenemos acá, más dicho número impar, que es este que le estamos concatenando acá. Eso se repite para cada número par y para cada número impar ingresado en la lista. Nuevamente aclaro,
Si solo es una condición if, dicha condición if va después del bucle for. Pero si estamos ante una condición if else, dicha condición if else va antes del for. Y con esto podemos controlar qué valores se van a ingresar y qué valores no se van a ingresar, dependiendo de la condición que se cumpla en el bloque if else o en el bloque if. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de ese tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.